Primer principio, si va a instruir correctamente a sus hijos, instrúyalos en el camino que deben andar y no en el camino que a ellos les gustaría andar. Segundo, instruya a su hijo con toda ternura, afecto y paciencia. Tercero, instruya a sus hijos con la permanente convicción de que mucho depende de usted. Cuarto, instruya con el siguiente pensamiento continuamente: que el alma de su hijo es lo primero que debe considerar. Quinto, instruya a su hijo en el conocimiento de la Biblia. Sexto, entrénelos en el hábito de la oración o de orar. Instrúyalos. Séptimo, en el hábito de ser diligentes y de asistir con regularidad a los cultos de adoración. Octavo, instrúyalos en el hábito de creer en lo que los padres dicen. Noveno, instrúyalos en el hábito de la obediencia. Décimo, instrúyalos en el hábito de decir siempre la verdad. Onceavo, instrúyalos en el hábito de siempre redimir el tiempo. Y 12, instrúyalos con un temor constante a la indulgencia excesiva o a ser excesivamente indulgente. Prosiguiendo, hermanos, esta instrucción, vamos a hablar de un 13º principio o deber de los padres hacia sus hijos, y es el siguiente: instrúyalos recordando continuamente cómo Dios instruye a sus propios hijos. Instrúyalos recordando continuamente cómo Dios instruye a sus propios hijos. La palabra de Dios nos dice que Dios tiene un pueblo, por supuesto lo sabemos, la iglesia, el pueblo de Dios, una familia en el mundo. En esta relación Dios ha querido revelarse como Padre, como donde venimos a ser hijos por adopción, gracias a estar en Cristo. Todos los padres pecadores, todos los que hoy venimos o habiendo pecado en Adán, nacido y pecado en Adán, que han sido redargüidos de pecado por el Espíritu Santo y se han acercado en fe a recibir a Jesucristo, ellos constituyen la familia de Dios. A ellos Dios le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios por la fe en Él. Así que todos los que realmente creemos, como veíamos en el día de hoy, los que están en Cristo, ellos son de la familia de Dios. Ahora, Dios se ha comprometido, y de hecho eso es lo que hace, nos entrena a todos los miembros de su familia para que podamos al final entrar en nuestra morada celestial. Esta vida Dios la ha puesto como el entrenamiento, como, hermanos, Dios hubiera podido salvarnos e inmediatamente al salvarnos partir, ¿verdad? El Señor quiso tomar a su familia, a su propia familia, a sus hijos, y pasarlos en este mundo. Actúa como un labrador también, que habiéndonos sembrado, entonces constantemente va hacia nosotros y él hace lo que hace un buen labrador con las plantas que desea cuidar. Las poda, las riega, les remueve la tierra. A todos los que nos gusta el tema de las plantitas y las matas, a veces se nos mueren las matas, ¿verdad? Pero hemos aprendido que uno tiene que ponerle mucha atención, y a veces en la Biblia Dios se presenta como el labrador de su viña también, para que demos más fruto. Él conoce el carácter de cada uno de sus hijos, y Él, aunque tiene un trato general para con nosotros como su iglesia, todos nosotros nos esperanzamos en que Dios tiene un trato muy particular con nosotros. El trato que tiene con usted no lo tiene con Él, aunque estamos bajo los mismos principios. El Señor nos conoce tanto que puede tratar con nosotros al detalle.
Él conoce nuestro carácter, Él conoce los pecados particulares que nos acosan, nuestras debilidades, nuestras necesidades especiales. Él conoce nuestras obras, dónde vivimos, quiénes son nuestros compañeros en la vida, cuáles son nuestras pruebas, cuáles son nuestras tentaciones, cuáles son nuestros privilegios. Él conoce todo de sus hijos, Él sabe todas estas cosas y Él ordena todas las cosas para nuestro bien. Es un gran privilegio ser hijos de Dios. Él asigna a cada uno de nosotros providencias distintas. Sabemos que estamos bajo providencias comunes, pero hermanos, dentro de las providencias comunes, Dios tiene providencias distintas, destinadas para cada uno de nosotros, las que necesitamos para dar el mayor fruto. Él sabe qué tanto sol debemos recibir, qué tanta lluvia, qué tantas cosas amargas, qué tantas cosas dulces nos dará a probar en su vida, que redunden para nuestro provecho. Así que si usted quiere educar sabiamente a sus hijos, preste mucha atención cómo Dios nos trata a nosotros. Dios es un Padre. Dios es el Padre. Yo creo que nosotros deberíamos aprender mucho del que es llamado el Padre, de cómo ser padres nosotros. Él hace todas las cosas. Todo el plan en que Él adopta es correcto. Piense entonces cuántas cosas, por ejemplo, no vamos a narrar todas las cosas que Dios hace como Padre, se nos iría mucho tiempo, pero piense cuántas cosas Dios niega a sus hijos. Todos sus hijos podemos dar testimonio, no solo una, ni dos, ni tres veces, de cuántas veces Él nos ha negado peticiones realmente sentidas que le hemos hecho. No la petición superficial común, sino la sentida, la que hemos desgarrado el corazón. No una, ni dos, ni tres veces Dios nos ha dicho no. No pocas veces Dios nos niega lo que pedimos o posterga la respuesta para un tiempo mejor. Muchas veces, hermanos, Dios ha estorbado nuestro camino. Realmente ha puesto espinas en nuestro camino para que cada paso nos desanime a pecar. A veces Él ha puesto algo tan alto que nosotros ni saltando pudiéramos alcanzarlos, como lo que los padres ponen en lugares altos para que sus hijos definitivamente no los alcancen, para que por ahora o nunca sean alcanzables. Casi que escuchamos, y los hijos que reconocemos este trato de Dios, casi que escuchamos muy a menudo esta lección: esto no es para ti, no ahora, no por ahora o nunca. Moisés anhelaba en extremo cruzar el Jordán y ver la hermosa tierra prometida. ¿Y cuántas veces se lo pidió al Señor? Muchas, tanto que el Señor le dijo: ya basta, Moisés, no me fastidie con esto. No y punto, no más. Vea también con qué frecuencia Dios guía a su pueblo por caminos que a nuestros ojos parecen oscuros y misteriosos. Hoy hablaba con un querido hermano que nos visita de Ipiales, por el líder que tanto oramos allí, Juan Pablo. Y le decía: mire, hace 11 meses nosotros tomamos decisiones como iglesia. Y él me preguntaba más o menos cómo las habíamos tomado. Yo le dije: con muy poca luz. Decirle que hace 10 meses pensamos lo que ahorita pensamos, no es así. Hace 10 meses teníamos mucho miedo, pensamos mucho, medíamos. ¿Y cómo tomamos la decisión? Primero nos arrojamos casi que con ojos cerrados, por la fe. Y Dios nos condujo, hermanos, porque así es nuestro Padre. A veces nos conduce por lugares oscuros y misteriosos. Hermanos, a veces realmente nosotros no sabemos, no tenemos ni idea por qué Dios está haciendo esto. Y gente es esperanza. Tranquilo, hermano, algún día entenderás. ¿Seguro? Yo no estoy seguro que un día entendamos todos los tejidos que Dios maneja, todas las cosas intrincadas que Él maneja para darnos un bien. No sabemos. Detrás de cada cosa hay tantas cosas.
Salmo 73, 21 al 24. Dice, se llenó de amargura mi alma, dice Asaf, y en mi corazón sentía punzadas, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Y parecería que fue Asaf el que tenía como la luz, ¿verdad? Con todo, yo era un torpe, con todo estuve contigo, pero siga leyendo, me tomaste de la mano derecha. Porque Asaf pudo caminar por esa senda oscura donde él veía a los impíos prosperar, él no entendía, se sintió tentado a pecar. Porque él puede decir, siempre estuve contigo. Ahí dice, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Nuestro Padre, hermanos, es un Padre que hoy vemos por la fe y nos conduce en caminos donde, hermanos, no podemos ni hacer pie ni mirar con nuestros ojos. Es difícil ver, no sabemos. Tenemos sus principios y eso nos debe bastar. A veces, hermanos, nos han asaltado tantas pruebas, tantas dificultades, que no hemos podido descubrir la razón de por qué todo nos sucede, o estas cosas nos suceden. Por eso dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿verdad? No, hay sombras, es lo único que vemos, no hay tanta luz como siempre. Quizás es como si el Señor nos dijera cuando su hijo le pregunta, papá, ¿a dónde vamos? O sea, le dice, hijo, cójame de la mano y camine. Camine. Había un camino directo de Egipto a Canaán, lo sabía, ¿no? Un camino que quizás no duraba sino un par de meses. De Egipto a Canaán. Pero Israel no fue llevado directamente de Egipto a Canaán, sino que el Señor los llevó a rodear el desierto. No digo los 40 años de juicio, no. Digo que el Señor deliberadamente no quiso que su pueblo fuera directo. Le habló antes de pecar, ¿no? Ya sabemos que los 40 años fue por el pecado. No, digo, el plan original de Dios era sacarlos de Egipto, llevarlos a Canaán, pero no directo. ¿Había una razón para esto? Sí, Éxodo 13, 17. Luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. ¿Sí ve lo que hizo el Señor? Lo sacó y dijo, si los llevo directo, van a haber tantas guerras y se van a amedrentar y se van a querer ir para Egipto. Así que más bien demos una vueltica larga. Bueno, en la vueltica larga ellos pecaron. Pero mire la sabiduría de Dios. Mire qué compasión. No quiero que ellos se desanimen. Es que si ellos ven esto, se vean a desanimar. Ese es nuestro Padre. Vea con cuánta frecuencia también Dios castiga a su pueblo con pruebas y aflicciones. Les envía cruces y decepciones. Los abate con enfermedad. Los despoja de propiedades y amigos, siendo sus hijos. Los cambia de una posición a otra. Él los visita con cosas difíciles para la carne y la sangre. ¿Qué piensa de Job? ¿Qué piensa de Abraham? ¿Qué piensa de Pablo? ¿Qué piensa de Esteban? ¿Qué piensa de Ruth? ¿Qué piensa de este tipo de gente? Dios los mete en aflicciones, los visita. Algunos de nosotros hubiéramos desmayado. Hubiera yo desmayado, dijo el salmista, ¿verdad? Nos hemos sentido presionados más allá de las fuerzas y hemos estado a punto de murmurar. El apóstol Pablo tenía un aguijón en la carne designado para él, una amarga prueba corporal según se entiende. No sabemos exactamente, pero lo que sabemos es que le rogó al Señor 3 veces. 3 veces no es la cantidad, ¿me hago entender? No fue una, van 2, van 3, sino que intencionalmente una vez dijo, ya quiero pedir al Señor, ya estoy muy embotado de esto. ¿Y qué le dijo el Señor? No, sí. Eso que me pide, no. Ahora, a pesar de todas estas cosas, ¿ha escuchado alguna vez un solo hijo de Dios que ha pensado que su padre no lo trata con sabiduría y amor? Hermanos, si algo nos sostiene en la fe, como hijos de Dios, es decir, no entiendo nada, lo único que entiendo es que tengo un Padre, Él es sabio
y me ama y me trata con amor. Esto no es fruto de su venganza, esto es fruto de su amor. Jamás ningún hijo, puede que nos dolamos, puede que no seamos tan sabios, pero todos sus hijos, si usted se entrevista con cada uno de nosotros, podrá decirle que a la larga ha sido una bendición que nosotros no nos saliéramos con la nuestra y que Dios había hecho mucho mejor por nosotros que lo que nosotros hubiéramos hecho por nosotros mismos. Cada uno podemos decir que los tratos de Dios nos han proporcionado más felicidad que la que nosotros nos hubiéramos proporcionado a nosotros mismos de seguir por ese camino. Le pido entonces que tome en serio la lección de cómo Dios trata a su pueblo. Entonces, no tema tratar así a sus hijos. No tema negarle a su hijo cualquier cosa que crea que le hará daño, sean cual sean sus propios deseos. Este es el plan de Dios. No dude en imponerle mandatos, de los que tal vez su hijo no vea en este momento la sabiduría. Y aun cuando él no entienda y se frustre y diga, pero ¿por qué papá no me concede? ¿Por qué? ¿Por qué así? Y se frustre él, no tema en hacerlo. Obviamente si se hace sabiamente y legítimamente. Así Dios nos trata. No rehuya castigarlo y corregirlo cada vez que la salud de su alma lo requiere, porque así exactamente Dios nos trata. Y lo hace por amor y con sabiduría. Este es el plan de Dios y sobre todo, nunca tema que formar a su hijo, como Dios lo forma a usted como hijo, lo hará infeliz, porque ninguno de nosotros estamos tristes por el trato que Dios nos ha dado. Le advierto contra el engaño de pensar que si usted trata a su hijo de esta manera, él no va a ser feliz. No hay camino más peligroso que dejar a nuestros hijos salirse con la suya. Imagínese que Dios hiciera eso con nosotros. Usted no razonaría, ay, qué bueno que puedo hacer todo lo que mi corazón quiera, gracias a Dios. No, si usted no es tratado por el Señor, ese es el peor castigo que Dios le puede dar a usted. No tratarlo, olvidarlo. Que nos controlen, que nos nieguen nuestra voluntad, es una bendición para nosotros, ¿lo sabía? Y será una bendición para sus hijos. Ser complacido perpetuamente es la manera más eficaz de acabar siendo egoístas. Y los niños mimados rara vez son felices. Ellos nunca estarán conformes con nada, con nada. Así que cuando Dios nos restringe, nos está volviendo más agradecidos, lo sabía, ¿no? Y así será también con nuestros hijos. No pretendamos ser más sabios que Dios en esto. Mire, yo sé que hay una diferencia en muchas cosas entre cómo un padre perfecto trata a hijos regenerados, que como padres falibles tratamos a hijos no regenerados. Yo sé que hay una diferencia, me hago entender, no podemos empatar todo, hacer un símil exacto de que el Padre Dios trata a sus hijos porque todos los hijos de Dios son regenerados. Y en cambio nosotros somos padres falibles, creyentes, claro, pero criando hijos no regenerados, así que no podemos esperar que sea el mismo trato, ¿verdad? Pero en principios generales piense. Y a veces es una buena manera de determinar si lo que estamos haciendo, a punto de hacer, es sabio. Es decir, cómo Dios me trata aquí. Tenga en cuenta eso cada vez que trate, instruya a sus hijos recordando continuamente cómo Dios nos trata. Principio 14. Entrénelo recordándose a usted mismo, entrénelo recordándose continuamente la influencia que tiene su propio ejemplo sobre ellos. Recuérdese siempre, continuamente, la influencia que su propio ejemplo ejerce sobre ellos. Yo no estoy aquí negando que debamos dar instrucción, exhortación, consejo, mandato,
Eso hace parte de nuestra tarea. Pero la verdad, y más con los hijos que estamos criando, estos mandatos serán de poco provecho a menos que estén respaldados por el modelo de su propia vida. Es verdad. Mire, muchos hijos son llevados a los jardines infantiles y los que están allí pueden dar fe que esto es así. Usted puede tener a un niño 7, 8 horas en un jardín infantil y puede enseñarle principios así lo han dicho las maestras, ¿verdad? Principios de siéntese bien, pida permiso, lávese las manos, no le pegue al niño, todas esas cosas. Dicen las maestras que basta un fin de semana con festivo para que ellos vengan salvajes, como decimos aquí. Y uno dice, ¿por qué? Haga cuentas. 8 horas, vamos a decir 7 horas diarias. 7 por 5, como dijo el presidente, 42. Ya, 35 horas. Y los papás con ellos conviven menos tiempo, porque si mamá llega de trabajar, si el papá llega tarde, va a convivir 2 horas diarias, póngale cuidado. ¿Quién va a pensar? Pero las horas con papá van a ser, mire, más determinantes, son mínimas, pero más determinantes que 8 horas de un maestro. Y es que no hemos entendido algo del mundo de Dios. Y es que Dios nos hizo de una manera que vamos a ser influenciados enormemente por el ejemplo de nuestros padres. Así nos hizo Dios. Todos los padres queremos que nuestros hijos obedezcan, pero sabemos que eso es porque sabemos que es para su propio bien, pero si nuestras acciones contradicen nuestros consejos, ellos jamás creerán que les hablamos en serio. Un hombre sabio de la antigüedad hizo un comentario muy acertado cuando dijo que dar a los niños una buena instrucción y un mal ejemplo no es más que hacerles señas con la cabeza para mostrarles el cielo, mientras los tomamos de la mano y los guiamos al infierno. ¿Qué es más efectivo? ¿Lo que usted le señala con la cabeza o cuando usted los coge y los lleva? El ejemplo, hermanos. Basta con observar cómo Dios nos hizo de proclives a cómo somos influenciados por el ejemplo. No solo que somos influenciados, sino que podemos influenciar a otros con el ejemplo. Note lo que hace, ¿qué es la moda? No es la influencia de una persona sobre otra que va corriendo sucesivamente hasta generar. Y es verdad, hermanos, mire cómo somos de influenciables. De cuando acá, yo recuerdo que hace muy poco, eso pasó en los 60, pero pasó hace poco, yo creo que a comienzos de los 2000 quizás, no me acuerdo. Pero se volvió a colocar de moda el pantalón botacampana, le llamamos aquí. ¿Sí? El botacampana. Sí. Y de repente algo que para hoy día, hoy, 2021, es ridículo, para esa época se volvió común, y usted volvió a los 60 por un año, ¿verdad? Y eso antes la botacampana era normal. De cuando a cada uno, a lo que le parece ridículo, tan pronto ya le parece bueno, y usted se lo compra, y después otra vez ridículo. Mire el ejemplo, la fuerza de la cultura. Tan proclives somos para ser influenciados nosotros. En el caso de nuestra familia, y en especial de los hijos, siempre los estamos influenciando, quiéralo o no. De una forma u otra, para bien o para mal, para Dios o para el pecado. Nuestros hijos ven nuestro camino, notan nuestra conducta, observan y absorben nuestro comportamiento, y ellos razonan de esta manera sin quererlo. Si papá lo hace, si mamá lo hace, si papá y mamá lo dicen, es porque está bien. Ese es su código moral. Es decir, si lo ve hacer, él va a entender o intuir que eso es correcto porque por eso él lo hace. Si él lo dice, es porque él intuye que eso está correcto. De todas formas, mi papá entonces no lo haría. Padres y madres,
No deben olvidar que los niños aprenden más con la vista que con el oído. Lo que ellos ven tiene un efecto más fuerte en sus mentes que lo que se les dice, al menos en los primeros años que van a pasar. Ninguna escuela dejará marcas tan profundas en el carácter de un hijo como las huellas de su hogar. Los mejores maestros de escuela no grabarán en sus mentes lo que grabarán los padres en el contexto del hogar. Ellos no captarán tanto, y más en sus primeros años, con lo que captan como lo que captan mirando a sus padres. La imitación es un principio más fuerte en los niños que la memoria. Sí sabía, ¿no? Ya lo ha visto. La imitación es un principio mucho más fuerte en los niños que su propia memoria. Dios nos ha concedido el instrumento de nuestro ejemplo y el ejemplo de nuestra propia fe, el patrón de nuestra propia vida de fe en Jesucristo como modelo de la piedad o de lo que queremos en nuestros hijos. Mire, para que nuestros hijos definan una realidad, muchos de los conceptos que les queda difícil aprender por la vía de la teoría, lo aprenderán por la vía del ejemplo. Le pongo un ejemplo. Usted puede enseñarle a su hijo a confiar en el Señor. Y quizás el concepto ellos lo aprendan con relativa facilidad. Confiar en el Señor. Pero verle a usted confiar en el Señor es lo que definirá para ellos qué significa confiar en el Señor. Es lo que le va a dar sentido, me hago entender. Usted le metió en la cabeza la palabra confianza. Entonces haga de cuenta que le metió una vasija de barro, llamada confianza. Eso es. ¿Qué va a ir dentro de esa vasija? ¿Cómo él va a interpretar la palabra confiar en el Señor? Él le va a meter un contenido a esa vasija de acuerdo a lo que ve. Entonces usted le puede decir, hijo, confía en el Señor. El otro día usted verlo caminar ansiosamente por toda la casa. Entonces usted le metió en la mente confiar en el Señor, así que él va a razonar más o menos así. Confiar en el Señor incluye, entre otras cosas, caminar ansiosamente por toda la casa. O sea que usted puede confiar y ser ansioso al mismo tiempo. Eso es lo que usted le va a enseñar a él. Recuerde que él no tiene esa definición de diccionario, él la va a completar, le va a dar sentido viendo a sus padres. Eso es lo que va a permanecer en su mente. Este ejemplo le creará un modelo, una guía viva de que eso, y así las enseñanzas, de qué es exactamente tal cosa, y las enseñanzas quedarán quedando afianzadas en su alma juvenil. Usted le podrá enseñar el valor de lo eterno y decir, hijo, lo más importante en la vida es lo que no se ve. Es lo eterno. Son los tesoros celestiales. Pero será el cómo usted le da valor a lo eterno lo que le va a definir qué es eso de darle valor a lo eterno. Es eso lo que va a estructurar su mente. Podemos poner muchísimos ejemplos, pero creo que usted ha entendido el principio. Esta semana le compartí algo. Una vez, por supuesto, la vida del campo es fructífera en ilustraciones. Qué pesar que aquí no haya vida de campo, ¿verdad? Estamos en la selva de concreto, dice, en la jungla de concreto. Pero alguna vez en un humedal, no me recuerdo dónde estaba, pero vi un tronco ya en el piso. Estaba allí tendido, quizás se secó. Y hay unas enredaderas, ¿verdad? Es un lugar. Y yo miraba un contraste. Hay unos árboles inmensos. Y esa misma enredaderita es delgaditica, es como un hilo, ¿verdad? Es como un cablecito. Empezó y empiezan a enredarse en los árboles y pueden llegar a crecer tan alto como los árboles, solo que son delgaditicos. ¿Qué están haciendo ellas? Están apoyando en el tronco, buscando el sol también, como el árbol. Entonces se estira desde abajo. Quítale el tronco, ¿qué pasaría con ese hilito? Se va al piso, así que ella está aprovechando el árbol para ir. Y usted puede ver hasta dónde llegará esta enredadera, es larguísimo. Esa misma enredadera estaba enredada también en un árbol caído, allí mismo.
es lo que encontró al lado. ¿Qué iba a hacer? Pues enredarse a eso, y esa planta seguro iba a morir al no recibir el sol. Pensé en esto, hermano, y me vi como padre y pensé en la labor de los padres, que exactamente así son nuestros hijos, como una enredadera. Ellos no saben muchas cosas, no entienden, y se van a afirmar en nosotros. Si estamos caídos, pues se enredarán a un árbol caído. Si no tenemos fe, si somos negligentes, igual se van a enredar, punto. Se van a enredar de lo que tengan a la mano. ¿Y qué es lo que tienen a la mano? Pues sus padres. Qué interesante, hermanos. Nos dolemos de esos árboles torcidos, poco fuertes, caídos, con la fuerza mínima para sobrevivir ellos solamente, buscando mediocremente el sol. Las enredaderas de nuestros hijos se enlazarán así. Nosotros queremos que nuestras vidas de piedad sean ese árbol fuerte al que nuestros hijos se apoyen para alcanzar, Dios lo quiera, un día el sol de justicia, el sol de la salvación. Pero su hijo, quiéralo o no, y usted lo quiera o no, amarrará su existencia a su árbol y crecerá con el ejemplo, con la estructura que usted le provee. Así que si usted no tiene una fe sólida, aquel que es cristiano negligente, ausente, poco ejemplar, amante del mundo y sus deleites, descuidados, livianos, tendrán alrededor a su hijo creciendo bajo esa estructura. Y punto. Así se va a enredar. Usted pensará, no, pero yo he orado harto. Sí, usted puede orar, ¿verdad? Pero si el árbol está caído, la enredadera seguirá enredándose a ese árbol. Punto. Yo creo que este pensamiento debería reprendernos y llevarnos a procurar, en la gracia de Dios, tener una vida de fe en Jesucristo, no solo para nosotros, sino para guiar a los nuestros. Entonces, cuide lo que hace frente a su hijo. Un proverbio antiguo tiene toda la razón cuando dice que quien peca ante un niño, peca el doble. Peca él, y mire lo que hace con un niño. Lo hace pecar. Esfuércese por ser una epístola viviente de Jesucristo, la que sus familias puedan leer claramente. No sea una carta escrita con letra de médico, lo que le digo. Que nadie lo entiende, ¿verdad? Solo el que la escribe. Sino que sean cartas abiertas y leídas por todos los hombres. Sea un ejemplo de reverencia en la palabra de Dios. Usted le puede pegar a su hijo en la cabeza por jugar en la iglesia, pero usted el que se acuesta en la pared y se pone a mirar para el techo, ¿verdad? Y se queda dormido. ¿Qué está haciendo? Si su hijo es el que le despierta de un codazo, porque ya se le vino a él encima, hermano, este se ríe. Yo he visto esa escena muchas veces en la iglesia. A los sugieres lo pueden lo pueden certificar. Es el papá el que da con la cabeza del niño, así que al niño le saca el codo y lo despierta al padre. ¿Qué ha hecho con ese hijo? Mire cómo está definiendo el hijo la reverencia. La reverencia para él va a ser, ya sé que, vamos a leer en la mente al niño. Reverencia, 2 puntos. Dícese de esa actuación religiosa que se hace cada 8 días, aunque no estemos interesados en la adoración a Dios ni en su palabra. Es esa actuación que hacemos ante los ojos de los demás para tener calmada la conciencia, pero que no tiene ninguna repercusión para nuestra vida. Eso es reverencia para él. Leyendo así la definición en la mente del bebé, del niño. ¿Quiere que su hijo ore? Pues ore también. Reverencia en los medios de gracia. Reverencia por el día del Señor. Sea ejemplo en palabras, en temperamento. Nuestros hijos van a tomar la forma en que nosotros hablamos generalmente. Van a tener nuestro léxico, por así decirlo, nuestro lenguaje.
van a guiarse más o menos en temperamento, en diligencia, en templanza, en caridad, en bondad, en humildad. No crea que sus hijos van a practicar, menos en sus primeros años, lo que no le ven hacer a usted. Usted como padre, su imagen y modelo, ya está en esto. Usted puede decir, ojalá, hijo, no me mira a mí, mira a Cristo. Definitivamente su hijo lo va a mirar a usted y punto. Mientras van bien a Cristo. Puede que ellos no comprendan a cabalidad su razonamiento, sus sermones, sus sabios mandamientos y buenos consejos, pero pueden comprender su vida. Hermanos, no les digo mentira cuando les digo que sus niños son observadores más rápidos de lo que usted piensa. Sus hijos observan más de lo que usted les da crédito a él. Él es un niño, sí. Yo entiendo que muchas cosas él es un niño, pero hermanos, ellos son veloces para detectar la hipocresía. Y se lo dicen. Yo a veces he dicho tantas cosas en los sermones y me encanta ver a los niños, son más sinceros. Una bendición. Digo, por ejemplo, hermanos, los maridos, por ejemplo, ¿no? Si usted le promete algo a su esposa, a veces dicho, ¿no? Cúmplaselo. Y los niños son los primeros que miran al papá como diciéndole, ¿no? Como diciéndole, no lo haces. Sí, sí, es verdad. Y usted piensa, mi niño, él no se dio cuenta. ¡Ah! No se dio cuenta. Ahí mismo en el sermón, él sabe que es para papá lo que le dijeron. Es verdad. Son veloces y pueden detectar mejor la hipocresía que nosotros. Ellos son muy rápidos para adoptar todas sus formas y opiniones. A menudo encontrará que lo que es el padre, así es el hijo. Así que si ama a sus hijos y los quiere conducir en los caminos de la verdad, no le señale el camino, sino tómelo de la mano y llévelo en el camino que usted está andando. Si desea fomentar hábitos en sus hijos, primero debe tenerlos usted. Rara vez un hijo aprende hábitos que ve que usted desprecia. Es raro encontrar un hijo que camina por un camino en el que usted no anda. Se lo va a colocar a nivel de lo temporal. ¿Ha visto la familia o los hijos de un hermano que le gusta hacer deporte? Pues sus hijos les gusta jugar. ¿Ya ha visto las familias que no nos gusta hacer deporte? Sí, tenemos hijos que no les gusta jugar mucho. Imprimimos eso. Aunque yo les puedo decir, hijos, hay deporte. Hagan, es bien, ustedes están jóvenes. Por ahí no va el asunto, ¿verdad? Asumen, así como los hijos de los hermanos. El que predica a sus hijos lo que no practica, está trabajando una obra que nunca le saldrá adelante. Eso es como tener, hermanos, tenga usted un costal como sin fondo, ¿verdad? Póngale ahí lo que quiera, póngale, sígale echando. Ay, hermano, eso no va a pasar derecho. Aún así, el padre que intenta entrenar sin dar un buen ejemplo, está construyendo con una mano lo que tira hacia abajo con la otra. Nunca subestime. No estoy diciendo que el ejemplo reemplace las palabras, porque la instrucción verbal hay que darla. Pero hermanos, nunca subestime el poder del ejemplo. Nunca. Es efectivo y es una de las herramientas que Dios nos dio más a la mano a los padres para reforzar una enseñanza. 15. Último punto de hoy. Entrénelos recordando continuamente el poder del pecado. Es decir, entrénelos recordando usted mismo, recuérdese usted mismo cada vez que entrena a sus hijos el poder que el pecado tiene sobre ellos. Es lo que le quiero comunicar. Es decir, usted nunca debe perder de vista cuando instruye a un hijo el poder que ejerce el pecado en los hijos. Yo quiero ser más práctico en esto, lo que no quiere decir que sea fácil lo que les voy a decir, pero quiero ser más práctico. Es que hemos venido viendo unos sermones de la depravación total, del pecado,
¿verdad? Y todos ese tema nunca lo exploraremos lo suficiente. Y hemos entendido el poder, cómo viene el pecado, lo que incluye el pecado. Pero quiero que haya un equilibrio sabio, no un equilibrio conveniente ni humanista, sino un entendimiento bíblico. Mi consejo inicial, que yo sé que no es fácil de aplicar, pero déjeme explicárselo. Mi consejo inicial sería que jamás, nunca, bajo ninguna circunstancia, debe perder de vista que nuestros hijos son pecadores y que debe tratarlos como tal. Nunca, nunca, bajo ninguna circunstancia, jamás pierda de vista que sus hijos son pecadores y que debe tratarlos como tal. Que no es lo mismo, esta es mi segunda parte de mi proposición, que no es lo mismo decir que debe tratarlo constantemente como criminales de la peor calaña. ¿Ya? Es un equilibrio bíblico que quiero implantarle hoy a usted. Cuando los vea y los trate, jamás por su bien y el bien del niño o el bien del hijo, nunca pierda de vista que este es pecador y que debe tratarlo como tal, como un pecador. Que no es lo mismo decir que debe tratarlo constantemente como criminales de la peor calaña. Usted debe tener expectativas bíblicas de todo y déjeme desarrollar el asunto. Hablemos de la primera parte de mi proposición. No piense que los hijos vienen a este mundo como una hoja de papel en blanco, puro, sin ninguna tendencia más que la que usted les inculque. Si así fuera, la crianza fuera un tanto sencilla. Ellos vienen en blanco, entonces yo les inculco, vamos a llamarle programo, a los hijos ciertos principios en su papel en blanco, que es su corazón, y sencillamente ellos andarán sobre los principios que usted le imprimió. ¿Me hago entender? Sería fácil. Si conoce algo de la Biblia, sabrá que esta expectativa es irreal. Usted tendrá que ver con dolor cuánta corrupción y maldad hay en el corazón de un niño pequeño. Y cuán pronto comienzan a dar frutos. Jacob y Esaú. ¿Cuándo se empezaron a pelear? En el vientre, ¿verdad? Yo pensé que a los 12 años o 15. No. En el vientre. ¿Peleando? Dos bebés que no han visto la luz, peleando. Dice la Biblia, peleando. O sea, que no era que estaban acomodando. Ahí le dice, peleaban. O sea, que estaban buscando ganarse el campo, ¿verdad? Así que esto es real. Usted debe estar preparado para ver en sus propios retoños temperamento violento, obstinación, orgullo, envidia, tosquedad, pasión, ociosidad, egoísmo, engaño, astucia, falsedad, hipocresía, una terrible aptitud para aprender lo que es malo, una resistencia y lentitud para las cosas de Dios y para aprender lo que es bueno, una disposición para fingir cualquier cosa a fin de lograr sus propios fines. Todas estas cosas, o algunas de ellas. Usted es un niño pequeño, no habla él, apenas sabe caminar. Él quiere algo, y entonces se acerca a usted y le ríe. ¿Qué es este fingimiento, hermanos? ¿Qué es esta hipocresía? Él es capaz de sonreírle a usted para tomar algo que usted le prohibió tomar. No sabe hablar, está aprendiendo a caminar, y él ya sabe cómo ser un hipócrita. ¿Lo ve? Y uno mira ese cuadro y le parece una pilatona infantil, pero hermanos, por otro lado deberíamos mirar en ese tipo de ejemplos el daño que ha hecho el pecado en el ser humano. Niños que no saben, aquí en Bogotá es muy común quererle poner un gorrito a un niño de lana para que no se enfríe, ¿verdad?
Y la mayoría de niños lo resisten, punto. Se tiran para atrás, manotean, lo que sea. ¿Qué está mostrando él? ¿La aceptación de la voluntad de su padre? No, rebeldía, hermano. Yo he visto a mamás amamantando a los hijos, ¿verdad? Que tienen que decir a los hijos, bueno, que la muerden sin piedad, sin piedad. ¿Qué es esto, hermanos? ¿Dónde está la hoja en blanco? ¿Usted le enseñó? No, ¿verdad? Eso viene enraizado allí. A edad temprana estas cosas serán según su tamaño. Y es casi sorprendente observar con qué naturalidad parecen brotar. Los niños jamás necesitan ser instruidos para pecar. Pero usted sí necesita instruirlos en las cosas buenas y de Dios. Pero no debe desanimarse y abatirse por lo que usted ve. No debe pensar que eso le pasa a su hijo y que es algo inusual. No debe alarmarse que sus pequeños corazones estén tan llenos de pecado. De hecho, engendrar un hijo es verlo venir al mundo, entre otras cosas, con la única porción que nos dejó nuestro padre Adán. No sé cómo era Adán físicamente. Estoy seguro que ninguno de nosotros ya ahora se parece mucho a él. Pero que en algo sí nos parecemos, algo nos dejó a todos. El pecado, la naturaleza caída con la que en eso nos parecemos a él. Debe darlo por sentado, querido padre. Prepararse para eso. Y permita que este conocimiento lo haga más diligente en el uso de los medios que por la bendición de Dios parecen más probables para contrarrestar el daño del pecado. Algunas veces decimos, bueno, ustedes deben prepararse para esta nueva etapa de ser padres. No se rasca la cabeza, ¿prepararme cómo? No sé, ¿qué debo aprender a hacer? Y empiezan a buscar por internet. Bien, no. Prepararse, entre otras cosas, incluye el pensamiento y la consideración de qué voy a hacer cuando mi hijo manifieste su pecado. ¿Cómo anticipar? ¿Cómo voy a reaccionar cuando mi hijo, pequeño, de bebé, empiece a manifestar? Eso es prepararse, entre otras cosas, no es lo único. Una consciente preparación para lidiar con el pecado de los hijos. Deje que esta verdad de cómo sus hijos vienen al mundo, bueno, yo digo sus hijos, pero estoy incluyendo todos los nuestros, ¿no? Quiero hacerlo más personal. No piense que los hijos del pastor vinieron sin pecado, no. Prepárese para ser consciente de tener que lidiar con el pecado de sus hijos. Hasta donde pueda hacerlo, use los medios para mantener a los hijos fuera del camino de la tentación. Nunca escuche a quienes le dicen que sus hijos son buenos. Piense más bien que sus corazones son siempre inflamables. Fue un francés, ¿verdad? Jacques Rousseau, que dijo que más o menos, así se sintetizó su frase. No sé si esa frase él la dijo, pero al menos su concepto él la dijo. Que en este mundo el hombre viene como una tabla, ¿verdad? Como una hoja en blanco, que el hombre nace bueno, pero es la influencia de la sociedad la que lo corrompe. Vamos a corregir eso bíblicamente. Su hijo tiene un corazón de pólvora. Viene al hogar de unos padres que tienen un fuego encendido y el mundo es un incendio completo. Bueno, sí, hermanos, es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. En el mejor de los casos, solo necesitan una chispa, una. Los padres rara vez son demasiado cautelosos con el pecado de los hijos. Recuerde la depravación natural de sus hijos y cuídese. Esa es la primera parte de la proposición.
nunca pierda de vista. Es que yo sé que la carita tierna de los niños nos distrae, ¿verdad? Y sus buenos detalles y su tranquilidad nos distrae, ¿verdad? Y tener un niño pequeño es embelezador, la verdad. Yo le digo a sus hermanos, ay, denme sus hijos, yo se los devuelvo en 8 años. Cuando empiecen los gastos mayores, se los devuelvo. Cuando empiecen los problemas grandes, se los doy. Y ustedes lidien con eso. Eso es una forma de decir, los niños pequeños son tiernos, su etapa de crecimiento, todo eso lo disfrutamos. Jamás pierda de vista que ese niño es un pecador, ¿verdad? Mi segunda parte, para ponerle equilibrio. Dar por sentado que detrás de cada berrinche, mal gesto, pereza, y aún a veces detrás de esa afectación de aprecio, esa risita socarrona, y que además debamos tratarlos como pecadores, no significa que nuestro trato con ellos deba ser despectivo, rudo y basado en una constante desconfianza general hacia ellos. Como yo le dije, como si fueran criminales de la peor calaña. Advierta, en primera medida, quiero darle luz sobre esto, que en el caso de los hijos pequeños, hay una porción de la gracia común y de la crianza en el Señor que le dan sus padres, que va a contrarrestar el alcance de muchos de sus pecados. Piense eso. Que su hijo sea pecador y que nunca deba perder de vista eso, no significa que entonces su corazón esté en el punto máximo de la maldad y que lo que hacemos, ni la gracia común los refrena, sino que ellos son Hitler allí, pequeños. Y entonces, solo que no saben hablar. Yo no le dije un cuchillo por ahí. No. Hermanos, hay una porción de la gracia común que Dios le da a todos los hijos pequeños. Y hay una porción de la crianza en el Señor que va a contrarrestar mucho el alcance de los pecados, y eso significa que ellos en general, estoy definiendo esto en términos más generales, pueden llegar a ser hijos veraces, ¿sí? Pueden ser hijos amorosos, respetuosos, y no debemos poner una exigencia extrema sobre ellos, llamándoles hipócritas y falsos por estas muestras de virtud. ¿Ya me hago entender? Entonces no lleve la doctrina tan allá. Entonces su hijo se acerca, ¿verdad? A darle un abrazo. Y usted piensa, ¿quién sabe qué querrá este sinvergüenza? No, hermano. Ahora, tampoco diga, mire, alma pura. Ahí donde vemos que los hijos son angelitos. Porque mire ese abrazo de pureza que nos da. Pero mire el equilibrio, hermano. Nunca debe decir que estará tramando este hijo de Adán. Si así mismo, como es su padre, es el hijo. No, hermano. Porque en general ellos pueden manifestar amor, respeto, sujeción. Hay algo que por gracia común e instrucción paterna, aunque no sean regenerados, Dios puede hacer en ellos. Es algo que está al alcance de la humanidad caída todavía, no perfectamente. Así que nunca piense que todo en ellos, bueno, aunque todo en ellos está en pecado, no necesariamente está en la expresión completa de pecado. Ellos como nosotros, imagínense si nos pasa a los creyentes, si siendo creyentes regenerados y habitados por el Espíritu, jamás haremos una obra sin pecado. Entonces, hermanos, como nosotros, ellos jamás serán perfectos en sus afectos y obras, pero pueden moverse en un rango razonable de buena crianza. Nunca pierda de vista que son pecadores, pero al ejercer ciertos medios, también usted puede esperar razonablemente que, al menos de forma externa, sus pecados estén siendo refrenados, gracias a Dios. Segundo, considere que aunque los pecados de los hijos son reales, estos no conllevan
todo el peso de la malicia que existe en los pecados de los individuos entre más van madurando. Otra vez se lo digo, es una frase larga, es que no era fácil, ¿verdad? Aunque los pecados de nuestros hijos son pecados reales, ¿me hago entender? Pecado es pecado, hermanos. Eso es pecado, es real. Estos no conllevan, estoy hablando de los niños pequeños, ¿verdad? Estos no conllevan todo el peso de la malicia que existe en los pecados de los individuos entre más van madurando. Así como dice ahora de la carga del virus, ¿no? Vamos a hablar de la carga del pecado. El virus lo tenemos todos, hablando del pecado. Pero la carga del virus, la carga del pecado, la carga de malicia, la carga de intencionalidad, son asuntos que van madurando con el tiempo, lastimosamente. Pero usted no puede juzgar a un pequeño como que tuvo la malicia que tendría un muchacho más maduro o un hijo más maduro a la hora de pecar. El pequeño ocultamiento de un pecado en un niño o en un jovencito son pecados, ¿ya? Pero hay más maldad en uno que en otro, hay más intencionalidad, hay más malicia en uno que en otro. Pero en esto tenga sabiduría. A menos que su hijo haya sido expuesto a algunos pecados crudamente, no debe pensar, a menos que eso ocurra, no debe pensar que ellos tienen en mente lo mismo que usted cuando pecan de cierta manera. Otra vez. A menos que sus hijos hayan sido expuestos a ciertos pecados con crudeza, no debe pensar que ellos tienen lo mismo en su mente cuando pecan que cuando usted peca. No. Sí puede ser cierto si su hijo ha sido expuesto crudamente a ciertos pecados. Piense algo. Está la niña de 5 años, o 4 o 6 años, y le va a su mamá y le dice, mamá, tengo novio en el colegio. ¿Sí? Y hay madres que se van para atrás y dicen, aquí ya no llego. Ya, esta es, sí. Y bueno, eso mejor dicho, yo entiendo, ¿verdad? A menos que esa niña de 6 años haya sido expuesta a un ambiente de inmoralidad, de cosas así. A menos que eso sea, no piense que cuando ella dice novio está pensando lo mismo que usted. No. Porque cuando usted piensa en novio, ¿usted ya qué pensó? ¿Por qué usted hizo? Porque usted está pensando en su concepto de novio, no en el concepto de una niña de 6 años. Me gustaría preguntar, ¿qué entiende ella por novio? No, que un niño me escribió un papel, bueno, supone, ¿verdad? Que me entregó una flor y entonces es mi novio. Es un novio de 4 a 5 de la tarde, ¿verdad? Y ya luego se olvida. Pero mire, el punto es que eso está mal lo que hace la niña. Pero no está tan mal si una niña de 18 años me dice, mamá o papá, aquí está mi novio. Ah, bueno, ya eso es distinto, me hago entender. Lo que le quiero decir es que tenga sabiduría en esto. Porque aunque lo que hacen nuestros hijos, todo nace de pecado, ellos son pecadores, tampoco son criminales de la peor calaña, porque a cierta edad solo hay cierto conocimiento. Muchos niños, y quiero aclarar esto, por favor, esto es algo lamentable, pero muchos niños, por la imprudencia de sus padres, en sus palabras, por la exposición al pecado en sus colegios, por el internet, por providencias familiares, han abierto sus ojos infantiles de una manera cruda a algunos pecados. Qué terrible es esto. Usted debe temer esto en sus hijos. Si adultos cristianos tenemos que luchar con cosas feas sobre nuestra alma, la fuerza emocional y mental de un niño es menor. Y si hay cosas que usted y a mí nos espantan como adultos, ¿qué eso no hará en la vida de un niño? Que queda dañado si se le expone con crudeza al pecado
y si no se le restaura en su alma. Hermanos, hay que aclararle otra vez a estos padres de esta generación. A muchos de nosotros nos sacaron corriendo de conversaciones de adultos, ¿sí o no, hermanos? Vayan para allá, estoy hablando cosas de adultos, así nos dijeron, ¿verdad? Y uno se iba como, ¿y qué son cosas de adulto? ¿Qué es esto que yo no puedo escuchar? Uno no entendía, ¿verdad? Hoy los papás hablan, mire, sexo, droga, asesinato, que mire, este es el marido y cuasi amante de esta, y que los niños están ahí, hermanos, despierten, despierten, hermanos. ¿Qué quiere? ¿Que su hijo vea eso con naturalidad? ¿Que no tenga sensibilidad moral? ¿Piensa que su hijo es como usted? Pues ahí lo tiene. Ahora tiene una tarea de tomar su corazón herido con una mente frágil y restaurarlo para que él no vea eso con naturalidad. Son imprudentes los padres. Yo mismo a veces me abochorno de lo que ellos están hablando por teléfono y yo estoy con sus hijos. Yo mismo me abochorno. Su hijo tiene que escuchar tal cosa, ver tal cosa intencionalmente. Hay conversaciones que no son para niños y hay conversaciones que no son para jovencitos. Hay asuntos a los que intencionalmente no deberíamos exponerlos mientras adquieren más criterio. No los podemos esconder. Y hay cosas que no hacemos con intención. Ahí van a estar, ahí les va a llegar, hermanos, cojámonos al Señor y hagamos lo que podamos. Pero intencionalmente exponerlos, hermanos, mientras adquieren criterio, fortalezca su vida para que puedan lidiar con estas cosas. ¿Qué fue encontrar a un niño de 7 años? No, es que él no es el esposo, es que él es el amante de... Yo digo, Señor, ¿cómo hace eso? Usted me dirá, pero es que así es mi mamá, así son los tíos de la criatura. ¿Qué le puedo decir yo? Primero la vieron así. Bueno, usted verá si intencionalmente lo expone ahí, sin que su hijo tenga criterio. Va a tener que dar explicaciones y restaurar el alma de su hijo, porque entonces él va a pensar que más o menos así es la cosa. No les podemos ocultar el mundo, pero ¿por qué ponerles una carga cuando por ahora no la pueden llevar? Yo no sé cuándo fue la primera vez que yo utilicé la palabra travesti. Yo creo que ya era mayor de edad. Hoy los niños usan esa palabra con fluidez. Ya está en su léxico. Yo digo, ¿teníamos que hacer eso, hermanos? ¿Teníamos que hacer eso? No, hermano. No. Si este es su caso, de haber expuesto imprudentemente a su hijo a pecados, crudamente, debería velar más sobre el corazón de sus hijos y dar mucha enseñanza y paciente y continua, porque el asunto que usted tiene entre manos ya es mucho más difícil que el de los demás padres. El asunto es difícil para todos los padres. Usted tiene un asunto más difícil, mucho más. Tiene que restaurar a sus hijos. Si eso es algo posible, hermanos. Temo decir que la mayoría de veces eso no es posible. No es posible. Pero hay niños que no han sido expuestos con rudeza al pecado. Entonces los padres deben determinar qué tanta malicia y conocimiento reviste el pecado de ellos. O sea, no le estoy diciendo si reviste malicia o no, o si tiene maldad o no, no, sino qué tanto le cabe al pecado. Un hijo que ha sido expuesto crudamente al pecado puede llegar a tomar algo sin permiso. Él ha visto eso, su corazón se ha dañado mucho, y entonces en él sí sería robo. En el otro sería una especie de, no le llamemos robo, pero pudiera ser una malicia infantil, ¿ya? Una pilatuna diríamos, aunque lleva pecado, no es como el otro niño, puede ser de la misma edad. Usted debe conocer a su hijo y saber eso.
Así que uno se ganaría una tremenda reprimenda, el otro un consejo, ¿ya? Por el tipo de conocimiento. Así como Dios castiga los pecados de unos con mayor intensidad de otros, ¿de acuerdo a qué? Al conocimiento que tengamos del asunto, a la motivación que hayamos tenido, debemos aprender a ser juiciosos en entender y tratar el pecado con ellos. Finalmente, como mirábamos en el punto con que iniciamos, debemos tratar a nuestros hijos recordando continuamente cómo Dios nos trata a nosotros. En esto cuide algo, de no castigar torpezas, inmadurez o falta de capacidad. Eso no se castiga, hermanos, no. Cuide no castigar torpezas, inmadurez o falta de capacidad. Cuidado. Padres dicen, bueno, ¿qué es lo que debo castigar? Ya le estoy diciendo que no. Torpezas, hermano. Los hijos y los adolescentes, si no sabía, suelen ser torpes. Llega una edad donde son niños, son torpes. Pasa una edad donde aprenden motricidad. Llegan a la adolescencia, hermanos, y parece que sus circuitos se desconectan y se vuelven torpes de verdad. Eso es científico. Eso es científico. A nosotros no nos pasa que usted se acueste un día y mañana tenga las manos más grandes. A los adolescentes sí. ¿Me hago entender? Que usted vea que todo se creció, que ahora el paso que usted daba no. ¿Me hago entender? Eso pasa, eso es científico. Traten de no castigar torpeza, de no castigar inmadurez, hermanos. Muchachos son inmaduros. Ni falta de capacidad. Los pecados son los que deben ser castigados. Todos los pecados deben ser tratados, aunque no todos castigados de la misma manera. Escuche, todos los pecados deben ser tratados, aunque no todos castigados de la misma manera. A veces, una reprensión es suficiente castigo. Hijo, no, punto. A veces, una mirada, de esas miradas láser de los padres, una mirada de desaprobación es suficiente. A veces, una exhortación fuerte es suficiente. A veces, la vara, y en casos extremos de hijos mayores y rebeldes, medidas mayores y acordes a su rebeldía deben ser aplicadas hasta llegar a expulsarlos de casa si es necesario. Pero los padres que omiten su deber de tratar el pecado de sus hijos, casi queriendo ignorar el poder destructor del pecado en sus hijos, en ellos mismos, como en los padres y en la familia en general, son padres duros, sin amor, crueles con las almas de los que están bajo su cuidado. Padres que omiten su deber de tratar el pecado en sus hijos, ignorando que el pecado les destruye a ellos, a los padres y a la familia. Pero usted en sentido regular, ¿cómo Dios nos trata si hay arrepentimiento? Volvemos al punto, hermanos. Padre pecador, hijo no regenerado generalmente. Puede ser padre regenerado, hijo regenerado, no importa. Mi punto es este. Usted no debe esperar que su hijo cuando comete un pecado y si no es regenerado se arrepienta evangélicamente. ¿Verdad? ¿Ya? Pues bueno, que usted haga el papel del Espíritu Santo mirando si está arrepentido completamente, de corazón, alma, mente, fuerza, en todos los puntos, si él se desaprobó en su conciencia, se acusó como un pecador. No, estoy hablando de hijos pequeños, no regenerados, pero trace aquí la similitud. Cuando nosotros, como hijos de Dios, nos arrepentimos de un pecado, el Señor acepta nuestro arrepentimiento. No pudimos compensarle el asunto. Acepta nuestro arrepentimiento y nos restaura y nos sigue tratando como hijos. ¿Qué le quiero decir? Si en sentido regular, general, hay arrepentimiento en un hijo, si su hijo baja la cabeza, acepta su pecado, le da la razón a usted, los padres no deben guardar odio y resentimiento a sus hijos, como que ellos van a quedarle debiendo siempre algo. No. Hijos grandes pueden fallar grandemente, pero si se arrepienten y se apartan de sus pecados, ¿no los restauraría?
¿No hizo eso el padre del hijo pródigo? ¿Cuánto más pudo pecar ese hijo? Pero ¿qué hizo? Se arrepintió, se retractó, fue restaurado. Tengamos esta gran perspectiva de tratar el pecado de nuestros hijos razonablemente en el marco bíblico, sabiendo que muchos de ellos no son creyentes, pero tratémoslos en el espíritu de cómo Dios trata a sus hijos por la fe, y así podemos darnos una visión de lo que como padres podemos hacer. ¿Saben, hermanos? Que Dios nos ayude a criar a nuestros hijos con mucha sabiduría. Oremos al Señor.